La idea del diplomado es la de darles herramientas para que ustedes primero, digamos, sean conscientes de esa responsabilidad que les toca jugar, para que ustedes tengan la posibilidad de construir criterios contraintuitivos, ¿no? Criterios que de la mano pues de todo lo que ustedes vinieron estudiando ahora en el diplomado les permitan ejercer una labor no nada más profesional, que esa ya la ejercen ustedes, sino una labor orientada en el sentido de los derechos humanos. El periodismo se ha convertido en una herramienta muy importante de investigación que incluso ha suplido la función que deberían de jugar, por ejemplo, las procuradurías de justicia en este país. Tenemos muchísima claridad de que esa capacidad de investigación que ustedes tienen y la capacidad de denuncia que a partir de lo que investigan se genera, los convierte a ustedes en objeto de riesgo por parte de todos estos sectores que ya fueron mencionados. De ahí deriva la importancia de las condiciones que desde el Estado es necesario garantizar para que ustedes puedan realizar su trabajo de manera efectiva. El diplomado es expresión de una de las tareas que hace esta comisión, acompañando a quienes se han corresponsabilizado del propio diplomado, que es la tarea, digamos, de educación y de divulgación en derechos humanos. Pero también a la comisión le preocupa mucho la seguridad de ustedes y por eso desde hace ya por lo menos un par de años funciona en la comisión una relatoría que tiene como finalidad salvaguardar los derechos de las y los periodistas. La persona que se dedica al periodismo o a la comunicación ve en los derechos a la libertad de expresión y de prensa una prerrogativa estratégica para el adecuado desarrollo de su actividad y para el adecuado cumplimiento y satisfacción del resto de los derechos humanos. El gran reto que enfrenta México ante un contexto de violencia en contra de periodistas es erradicar la impunidad. La impunidad es uno de los factores que inciden en el aumento de riesgo. Es por eso que la oficina ha hecho reiteradamente un llamado a las autoridades competentes para que esclarezcan los asesinatos, las agresiones, las amenazas en contra de periodistas y profesionales de la comunicación de manera rápida, diligente y eficaz, con el propósito de que las personas responsables sean investigadas, juzgadas y sancionadas. Solo mediante un efectivo combate a la impunidad se podrá permitir de evitar la repetición de ataques en contra de periodistas incompatibles con una sociedad garantes de los derechos a la libertad de expresión, fundamentalmente. México posee una alta concentración mediática, evidentemente incompatible o de todas maneras de poca compatibilidad con el pluralismo informativo. México aún no reconoce la radiodifusión comunitaria e indígena y no ha dado paso firme a la consolidación de una radiodifusión pública que de alguna manera haga un servicio de utilidad social. En espacios como en este diplomado, en el que ustedes seguramente han adquirido las herramientas que les ayudarán a ser agentes de cambios, profesionales que hagan del periodismo con perspectiva de derechos humanos un espacio de reflexión sobre las distintas realidades que viven las personas en este país, especialmente las que enfrentan condiciones de marginación, exclusión y discriminación. Por otro lado, ustedes son garantes de los derechos de los demás. Garantes, ¿por qué? Pues y ahí tenemos un papel muy parecido nosotros los abogados y los periodistas. Tenemos que, nosotros por la parte jurídica, defender los derechos, pero ustedes tienen la gran responsabilidad de transmitir la información que encuentran, y ahí requiere un gran esfuerzo de investigación por su parte, transmitir
esta información a la población para que ellos se formen una opinión, ¿no?, sobre temas de derechos humanos. Los temas de derechos humanos son muy complejos y es por ello que consideramos importante que ustedes reciban una formación especializada en estos ámbitos. Yo creo que los derechos humanos tienen más amplias pretensiones, en este caso concreto de nosotros. Inclusive se llega a decir en los documentos, en algunos documentos oficiales o en algunos documentos de tipo más filosófico o de tipo más conceptual, que podría llegar a ser una especie de contrato social a la usanza del contrato de finales del siglo XVIII, de la segunda mitad del siglo XVIII, que una especie de renovación del pensamiento y de la actuación social de la gente. Y a lo mejor, en ese sentido, los derechos humanos podrían llegar a ser el discurso, y lo pretendemos, de este contrato nuevo social, en donde el signo, la comunicación, la forma que se pone por encima del hombre pueda de alguna u otra manera volver a ponerlo a él dentro del centro del comportamiento y de la funcionalidad de la sociedad. Teóricamente hay un gran debate al respecto. En ese sentido, preciso, ahí la importancia de los medios de masas y de comunicación, de los profesionales de la comunicación y de lo que se puede hacer para que el sentido común de la gente y la repetición de un discurso de esa naturaleza, el apoyo de la inclusión del discurso, la actuación sobre el discurso, la profesionalización sobre el mismo, pueda ir construyendo tejido social importante y significativo. Lamentablemente, los ataques contra periodistas, sobre todo los que trabajamos en el interior del país, son vistos únicamente como un problema de seguridad pública y no se dimensiona el impacto que tienen en contra de la libertad de expresión. El preocupante número de ataques a las y los periodistas en estos casi 10 años tienen un objetivo: silenciar. El Estado mexicano no ha asumido su responsabilidad de garantizar en su totalidad el ejercicio pleno de las garantías individuales. Para levantar una denuncia por agresiones, un periodista de cualquier estado del país tiene que desplazarse al Distrito Federal. De lo contrario, representaría un peligro para nuestra integridad y la de nuestras familias. Una vez superada la tramitología a las autoridades centrales, se les dificulta garantizar el acceso a la justicia. Mientras los múltiples casos de agresiones y asesinatos sigan en este país, la libertad de expresión seguirá vulnerada al generar censura indirecta y, lo más grave, que ya está sucediendo, la autocensura. Se afecta gravemente el pleno ejercicio de la libertad de prensa. Creo que es vital la importancia que las y los comunicadores hagan un vínculo con las instituciones para que se conozcan los casos tanto de agresiones a periodistas como violaciones de derechos humanos en las entidades. El progreso de la tecnología ha abierto paso a una nueva generación de ciudadanos y favorecido a la creación de espacios públicos para una mayor interacción participativa. Se trata de mecanismos que permiten la diseminación masiva de información, facilitando la construcción de consensos sociales, la reproducción del discurso político y ciertos niveles de interacción, principalmente de los nuevos medios independientes, alternativos y comunitarios.